Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, el drama turco y, como a ustedes les gusta, el salseo del bueno. Hoy, señores y señoras, prepárense porque vamos a destapar una olla a presión que tiene a toda Turquía, y a muchos de nosotros aquí con el corazón en un puño. Sí, lo han leído bien en el título, Burak y Neslihan. Infidelidad. Fotos impactantes. Reveladas. Así es, amiguitos, la noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco ha llegado a nuestras pantallas. Dos de las figuras más queridas y respetadas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, aparentemente, están en el ojo del huracán. Y no por su talento precisamente. Rumores, especulaciones y, lo más importante, unas imágenes que, si son auténticas, podrían cambiarlo todo. Antes de que nos lancemos de lleno al drama, quiero recordarles, como siempre, que aquí intentamos ser lo más objetivos posible. Presentaremos la información que tenemos, analizaremos las evidencias, pero siempre dejando espacio a la duda razonable. Al final, ustedes son los que tienen la última palabra. Y si aún no lo han hecho, corran a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí el chisme nunca descansa. Bueno, ¿por dónde empezamos? Burak Özçivit, el galán que nos robó el corazón en Karasevda, con su mirada intensa y su sonrisa encantadora. Casado con Fariye Evcen, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, y padres de un hermoso niño, Karan. Una familia aparentemente perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero, como sabemos, a veces las apariencias engañan. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, otra joya de la actuación turca. Su papel en Karasevda también la catapultó a la fama internacional. Casada con Kadir Doğulu, un actor igualmente talentoso y carismático. Una pareja que siempre ha derrochado amor y complicidad en las redes sociales y en cada alfombra roja que pisan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se rompió la idílica imagen? Todo comenzó como suele ocurrir en estos tiempos, con la filtración de unas fotografías. Unas imágenes borrosas tomadas aparentemente en un lugar privado, que muestran a un hombre y a una mujer que, según las fuentes, se trataría de Burak y Neslihan en una actitud comprometedora. Las fotos, como era de esperarse, se viralizaron en cuestión de minutos. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, críticas. Algunos defendían a capa y espada la inocencia de los actores, argumentando que las fotos eran falsas, producto de una manipulación digital. Otros, en cambio, veían en las imágenes la confirmación de los rumores que llevaban circulando desde hacía meses. Porque sí, señores, los rumores ya existían. Desde hace algún tiempo se hablaba de una supuesta tensión entre Burak y Fariye, alimentada por la distancia que imponían sus apretadas agendas laborales. Se decía que Burak pasaba mucho tiempo fuera de casa, grabando nuevos proyectos, y que Fariye se sentía descuidada y sola. Los más allegados a la pareja comentaban que las discusiones eran cada vez más frecuentes y que, a pesar de intentar mantener una fachada de felicidad por el bien de Karan, la chispa inicial se había ido apagando lentamente. Incluso algunas fuentes apuntaban a que la propia Fariye había expresado en círculos íntimos su frustración por la falta de tiempo de calidad en pareja y la sensación de estar criando a Karan prácticamente sola. Y paralelamente también se comentaba que Neslihan y Kadir no estaban pasando por su mejor momento. Aunque siempre se mostraban unidos y felices en público, algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraban que existían diferencias irreconciliables, especialmente en lo que respecta a sus planes de futuro. Se decía que Kadir, con una visión más tradicional, anhelaba formar una familia numerosa, mientras que Neslihan, enfocada en su carrera y con una ambición desbordante, no se sentía preparada para dar ese paso. Esta discrepancia, al parecer, generaba tensiones constantes y discusiones acaloradas que, aunque intentaban mantener fuera del ojo público, eran vox populi en ciertos círculos del mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿qué tan ciertos son estos rumores? Pues, la verdad, nadie lo sabe con certeza. Ni Burak ni Neslihan, ni Fariye ni Kadir se han pronunciado oficialmente sobre el tema. El silencio, en este caso, es ensordecedor. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de la veracidad de las acusaciones. Otros, en cambio, creen que es una estrategia para evitar alimentar aún más el escándalo y proteger a sus familias. Los representantes de ambos actores se han limitado a emitir comunicados genéricos instando al respeto a la privacidad y amenazando con acciones legales contra aquellos que difundan información falsa o difamatoria.
Pero claro, ya sabemos cómo funciona esto. El silencio es oro, dicen, pero en el mundo del chisme el silencio alimenta las llamas. Pero volvamos a las fotos. Porque al final, son las que han desatado toda esta tormenta. ¿Son reales o falsas? Esa es la pregunta del millón. Expertos en edición de imagen han analizado las fotografías y han llegado a conclusiones contradictorias. Algunos afirman que las imágenes han sido manipuladas, que se trata de un montaje burdo. Han señalado inconsistencias en la iluminación, ángulos extraños y rastros de edición digital. Otros, en cambio, sostienen que las fotos son auténticas, aunque de baja calidad. Argumentan que la borrosidad podría deberse a la distancia a la que fueron tomadas o a la utilización de un dispositivo de baja resolución. La verdad es que con la tecnología actual, es muy difícil determinar con absoluta certeza la autenticidad de una imagen. Incluso los expertos más experimentados pueden equivocarse. Los deepfakes y las técnicas de manipulación de imágenes son cada vez más sofisticadas, lo que dificulta enormemente la tarea de distinguir entre la realidad y la ficción. Así que por ahora debemos tratar las fotos con cautela y no dar nada por sentado. Es como un juego de detectives donde las pistas son confusas y los sospechosos guardan silencio. Lo que sí es cierto es que el impacto de estas imágenes ha sido devastador. La reputación de Burak y Neslihan se ha visto seriamente dañada. Han perdido miles de seguidores en las redes sociales, han recibido insultos y amenazas, y han tenido que cancelar varios compromisos profesionales. Marcas que los tenían como imagen han retirado sus patrocinios y proyectos cinematográficos han sido puestos en pausa. La opinión pública, volátil y despiadada, ha pasado de la admiración al escarnio en cuestión de horas. Pero más allá del daño a su imagen pública, lo que más preocupa es el impacto que esta situación puede tener en sus familias. Farideh Kadir y sobre todo, el hijo de Burak, Karan, son las verdaderas víctimas de este escándalo. Ellos son los que están sufriendo las consecuencias de las acciones, reales o supuestas, de sus seres queridos. Imaginen la angustia de Farideh al ver su matrimonio expuesto de esta manera, o la desilusión de Kadir al enfrentarse a la posibilidad de una traición. Y Karan, ajeno a todo el revuelo mediático, seguramente se pregunta por qué sus padres están tristes y por qué los fotógrafos los persiguen a todas partes. Y es que al final, detrás de las cámaras, de los flashes y de la alfombra roja, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Personas que, como todos nosotros, cometen errores y se equivocan. A veces la presión de la fama, las exigencias del trabajo y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, llevando a las personas a tomar decisiones impulsivas o a dejarse llevar por la tentación. Pero eso no justifica la infidelidad, ojo. Solo nos ayuda a entender un poco mejor la complejidad de la situación. Ahora, ¿qué pasará a partir de ahora? Pues, eso es una incógnita. Es posible que Burak y Neslihan decidan romper su silencio y dar su versión de los hechos. Quizás organicen una rueda de prensa explosiva, concedan una entrevista exclusiva a una revista de renombre o simplemente publiquen un comunicado en sus redes sociales. La estrategia que elijan dependerá de sus asesores de imagen y de la magnitud del daño que quieran reparar. Es posible que Farideh y Kadir decidan perdonar a sus parejas y seguir adelante con sus vidas. A veces el amor es más fuerte que el rencor y las parejas deciden luchar por su relación, buscando terapia o trabajando en sus problemas. Pero el camino hacia la reconciliación no es fácil y requiere de mucha honestidad, paciencia y compromiso por ambas partes. ¿O es posible que las relaciones terminen rompiéndose y cada uno siga su propio camino? La infidelidad es una herida profunda que a veces es imposible de curar. La desconfianza y el resentimiento pueden envenenar la relación, haciendo que la separación sea la única opción viable. En ese caso, la prioridad será proteger a los hijos y minimizar el impacto emocional de la ruptura. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Y sobre todo, recordar que detrás de cada escándalo hay personas que sufren y que merecen respeto y comprensión. No olvidemos que estamos hablando de vidas reales, con sentimientos reales, y que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto significativo en su bienestar. Pero volviendo al tema central, la infidelidad es un tema complejo y delicado. No hay una definición única y universal de lo que significa ser infiel. Para algunas personas, la infidelidad implica únicamente el contacto físico con otra persona. Para otras, la infidelidad va más allá y abarca también el plano emocional,
las conversaciones íntimas, los mensajes de texto secretos, etc. Hay quienes consideran que coquetear con otra persona, incluso sin intención de llevarlo más allá, ya es una forma de infidelidad. Lo que sí está claro es que la infidelidad es una traición a la confianza depositada por la pareja. Es una ruptura del pacto de exclusividad y fidelidad que se ha establecido en la relación. Y las consecuencias de la infidelidad pueden ser devastadoras: rupturas, divorcios, depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, etc. Las heridas emocionales pueden tardar años en sanar y, en algunos casos, nunca llegan a cicatrizar por completo. En el caso de Burak y Neslihan, si las acusaciones son ciertas, estaríamos hablando de una traición a sus respectivas parejas. Una traición que, independientemente de las circunstancias, es injustificable. Nadie tiene derecho a lastimar a otra persona de esa manera, a romper su confianza y a destruir sus sueños. Sin embargo, también es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces las cosas no son tan blancas y negras como parecen. Es posible que existan problemas subyacentes en las relaciones de Burak y Neslihan que hayan contribuido a esta situación. Es posible que se sientan insatisfechos, incomprendidos o solos. Tal vez la rutina, la falta de comunicación o las expectativas no cumplidas hayan creado un vacío emocional que buscaron llenar en otra parte. Esto no justifica la infidelidad, pero sí nos ayuda a entender un poco mejor el contexto en el que se ha producido. Porque al final, las personas no son buenas o malas, sino que son el resultado de sus experiencias, sus emociones y sus circunstancias. Todos somos capaces de cometer errores, de dejarnos llevar por la tentación o de tomar decisiones equivocadas. Lo importante es aprender de esos errores y tratar de no repetirlos. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Un vídeo que, como habrán notado, no tiene respuestas definitivas. Porque la verdad, en este caso, es esquiva y subjetiva. Lo único que tenemos son rumores, especulaciones y unas fotos que por ahora no prueban nada. Pero como buenos detectives del corazón, hemos intentado reconstruir la historia, analizando las pistas y escuchando las voces que susurran entre bambalinas. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas, hemos considerado las posibles causas y consecuencias, y hemos intentado ser lo más objetivos posible. Pero al final, la decisión de creer o no creer, de juzgar o no juzgar, es suya. Ustedes son los que tienen la última palabra. Lo importante es que recordemos que detrás de esta historia hay personas que sufren y que merecen respeto y comprensión. Y que antes de lanzar la primera piedra, nos pongamos en su lugar y reflexionemos sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? ¿Acaso no hemos cometido errores en el pasado? En resumen, hoy hemos explorado el escándalo que involucra a Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, con fotos impactantes que sugieren una posible infidelidad. Analizamos el impacto en sus familias, las reacciones del público y la dificultad de verificar la autenticidad de las imágenes. Recordamos la complejidad de las relaciones y la importancia de la empatía en situaciones delicadas como esta. Y sobre todo hemos aprendido que la verdad es un diamante con muchas facetas y que a veces es imposible conocerla por completo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan controvertido. Recuerden que aquí en su canal favorito no juzgamos, analizamos. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan son culpables o inocentes? ¿Creen que sus parejas deberían perdonarlos o separarse? ¿Han vivido alguna experiencia similar en sus propias vidas? Me interesa mucho saber su opinión. Recuerden que este es un espacio para compartir, debatir y aprender juntos. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí el chisme nunca descansa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno si se comparte con responsabilidad.